Buen día. Aquí estamos con el carisma de acción. En la epístola a los Romanos, San Pablo menciona diferentes dones según la gracia que nos es dada, y entre ellos el de servicio, el de presidir, el de repartir ayuda, el de auxiliar, como lo hace el buen samaritano, que sería el servicio de Cáritas. Esto está en Romanos 12, 6 al 8. En realidad los carismas de acción son innumerables y comenzaremos con la lista de primera de Corintios. El carisma del milagro. Según la etimología, la palabra milagro es un evento que causa admiración, es decir, es un hecho extraordinario. Corresponde a los signos y prodigios que pedían a Dios los primeros cristianos para la confirmación de la predicación, o lo que mismo Jesús hacía a través de su prédica, cuando acompañaba la prédica con los milagros, o bien a partir de un milagro acompañaba la prédica. Es decir, una y otra cosa se complementaban. Era como que el testimonio de uno ayudaba a la predicación, o la predicación terminaba justamente en un milagro que en el Evangelio de Juan es llamado signo. Por eso, ¿qué vemos nosotros? Que a veces significa algo extraordinario que no tiene explicación humana, pero para nosotros indica un prodigio que es la señal de la intervención divina. Es decir, que a donde hay un milagro es signo de que Dios está actuando. A veces hay gente, incluso a veces sacerdotes, que pueden decir: los milagros son o han sido hace 2000 años, hoy no son necesarios. Y no es así. El carisma del milagro siempre se ha dado en la iglesia y aún hoy se dan en la iglesia. Por ejemplo, nosotros en los evangelios tenemos la resurrección de los muertos, tenemos la curación milagrosa de enfermedades, la expulsión instantánea de demonios, el apaciguamiento de la tempestad, la multiplicación de los panes y los peces y otros signos más. Pero estos ya nos bastan y nos sobran para escucharlos, para vivirlos y sobre todo para comenzar a reflexionar. Para que se hable de milagros se deben dar señales de que la obra sea claramente de Dios. Por lo que sucedió, por la manera en cómo sucedió, en el contexto religioso que sucedió. A ver, ¿cómo entendemos esto? El milagro tiene que confirmar de que Dios ha sido el que ha actuado y que no se debió a un tratamiento, a un remedio o a alguna cosa que se ha dado para que la persona haya podido sanarse. También nosotros debemos explicar esto también como prodigios que van más allá de la naturaleza. El carácter que nosotros está como desacostumbrado, decimos, es algo que rompe las reglas de la naturaleza. Por eso esto es lo que son los milagros. Pero también los milagros dentro de nosotros, de la iglesia, sería aquello que lo explicamos desde esa presencia de Dios. Y hay milagros que se realizan todos los días, por ejemplo la Eucaristía. El milagro de la transustanciación, cuando el vino y el agua se convierten en la sangre y el pan, se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. Vemos también en esto que hay milagros que nos llevan a descubrir mini milagros. Por ejemplo, la vida. Todos los días podemos asistir al milagro de la vida. Pero capaz que nosotros no lo descubrimos porque no tenemos los ojos de Dios para mirar ese acontecimiento. Por eso hoy tenemos que aprender a descubrir y a dar gracias por todo lo que Dios hace. Porque a veces descreemos del milagro porque el mismo milagro de la vida nos queda como escondido, o para nosotros no hay nada que sea extraordinario. Y todos los días pueden ser extraordinarios. Para esto se necesita de otro carisma, el carisma de la fe, que asoció constantemente Jesús a los milagros. Grande es tu fe, le dice a aquella mujer, hágase según tu fe. No he encontrado tanta fe en Israel. A los discípulos, cuando ellos dudan, le dirán, ¿por qué no tuvieron fe? Esta frase no puede significar que el milagro dependa simplemente de un deseo nuestro o de una ilusión, sino
sobre todo nos permitan creer en Dios, en su persona, en su vida, en su bondad, en su sabiduría. No creer en los milagros de Dios, sino en el Dios de los milagros. Para lograr el milagro nosotros tenemos que ir al Dios de los milagros, no al milagro de Dios. En muchas misas de sanación, en muchos grupos de oración, y a veces cuando se buscan a personas que tienen ciertos dones, buscamos milagros y no buscamos al Señor. Por lo tanto, a veces nos podemos quedar en la persona, en lo que hizo esa persona por nosotros o no. A partir de esto, también nosotros tenemos que empezar a descubrir, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Porque un milagro es un signo de la presencia de Dios que me está diciendo algo, que me está pidiendo algo. Pensemos un momento. Ese milagro que Dios obró en mi vida, ¿a qué me llevó? ¿Qué quiso Dios decirme con esto? Por eso vamos a ir adentrándonos a otro don, que es el don de la sanidad. Que también San Pablo nos habla de este don de sanidad, porque Dios quiere que el hombre esté sano en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. La enfermedad del espíritu es el pecado, las dolencias del alma son las dolencias mentales, son múltiples y trataremos en distintos grupos. Y el cuerpo, bueno, eso es lo que ya sabemos, que son esas enfermedades. Por eso, en este día que estamos haciendo estos talleres, le pidamos al Señor el don de la fe, el don de la confianza en Él, para que se puedan obrar los milagros. Pero esto necesita mucha oración, mi querido hermano, necesita que conozcas los milagros de Jesús y veas por qué se realizan. Y pedirle a Dios ese don de los milagros, el don de la sanación, el don de la fe. Que Dios te acompañe con su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.